Y ustedes saben que se está produciendo como una especie de transformación del Estado, de achicamiento del gasto público. Y aquí en Mendoza se mencionaba el achicamiento, el cierre de algunos organismos como el IDR, el Instituto de Desarrollo Rural, el IDC, el Instituto de Desarrollo Comercial, el IDIT, bueno, distintos organismos. Y vamos a hablar con Raúl Mercó, que es analista económico, fue ministro de Economía de nuestra provincia y es un gran conocedor de todos estos temas. Raúl, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Buen día. Buenos días, Natalia y Antonio. Un gusto escucharlos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto y estos organismos, qué función cumplen para la sociedad en sí? Bueno, lo de cierto es, creo que lo mismo que ustedes conocen, los trascendidos que han habido. Creo que, como bien decía Antonio, dentro del espíritu de la reducción de los gastos del Estado. Esta mañana nos hemos enterado de la eliminación de la lucha antigranizo por aviones, por ejemplo, cierto que deja de, digamos, no va a haber más lucha a través de los cohetes, cierto que es algo que, me acuerdo cuando yo era ministro, era todo un debate. De hecho, sí, viajamos nosotros a Francia para ver cómo funcionaba, y la verdad que es cierto, no hay evidencia ni a favor ni en contra, podríamos decir. Es decir, es muy difícil y depende de un montón de circunstancias. Entonces, creo que esta reducción, digamos, estaría dentro de ese espíritu, que es un espíritu que se transmite desde la nación y que de alguna manera, con algunos ajustes fiscales, obliga a las provincias a priorizar gastos, y en este caso, al parecer es lo que sería. Bueno, eso es lo que sabemos. ¿Cuál es la función o cuál era lo que estos institutos hacían? Bueno, yo creo que ha sido un aporte muy importante. Comencemos con el IDR. El IDR, que es la fundación del Instituto de Desarrollo Rural, al igual que los otros organismos, siempre han sido organismos mixtos. Si bien es cierto que son los público-privados, esto quiere decir mixto. Son público-privados, público-privados en la Constitución, pero no en el financiamiento. Mira. ¿Cierto? Generalmente el financiamiento ha estado en su totalidad pagado por el Estado. Que creo que eso es lo que está en cuestionamiento en este momento, y por eso entra en esta situación de ajuste. Ahora, yendo a cada uno de estos institutos, creo que, a ver, en términos generales, creo que han sido institutos innovadores en su momento. Esta figura público-privada han sido muy innovadores en las actividades que han hecho, con distinto grado, digamos, de aportes, pero podríamos decir que en general han sido buenas iniciativas. En el caso del Instituto de Desarrollo Rural, por ejemplo, los pronósticos de cosecha, ¿cierto? Los pronósticos de cosecha, no de la vid, que lo hace el INBET, sino respecto de, por ejemplo, de los frutos de carozo, muchos estudios que, digamos, y áreas que tienen que ver con el sector de hortalizas y otros sectores que han sido institutos importantes, o lo es todavía, ¿cierto? Porque está en funcionamiento. La pregunta es si esa actividad, que es una actividad, digamos, útil, provechosa para los productores, va a ser absorbida por otra institución, si lo va a prestar directamente el Estado, en primer lugar. En el caso del IDIT, convengamos que, por ejemplo, el polo tecnológico, el polo TIC, es fruto, digamos, de ideas que nacieron en esa interacción entre lo público y lo privado, claro, ¿cierto? Es decir, claro. Bueno, y el IDC ha ido teniendo como, digamos, una trayectoria variable, pero creo que fundamentalmente se ha dedicado al tema de la capacitación y el fortalecimiento del sector comercial.
a ver, vuelvo a insistir, creo que han sido o son instituciones que han aportado y que aportan elementos valiosos. La pregunta es si estas actividades van a ser prestadas por el Estado desde otro lugar, Sí. cierto, que no sean este tipo de instituciones. Y la última pregunta que creo que debe preocupar a todos los que están trabajando en esos lugares, ¿qué va a pasar Claro, con esos puestos de trabajo? Digamos, claro, creo que claro. es la pregunta final. Claro, porque dejan de No hay mucho más funcionar. para decir. Yo creo Sí. que, vuelvo a insistir, creo que han tenido una trayectoria valiosa. Quizás yo hace tiempo que no evalúo cómo ha sido o cómo es el desempeño actual de estas instituciones, pero creo que ha sido una buena idea, que ha tenido una buena interacción la figura público-privada, me parece que es interesante. Creo que los productos que han elaborado son valiosos y por último lo que mencionábamos, creo que hay un grupo técnico y personal valioso que también creo que hay que considerar en esta situación. Ujú. Bien, bien. Lo que sí, el Estado aportaba bastante dinero y el 95% iba destinado a sueldos, según señalan. Sí, porque en realidad como son organismos técnicos, digamos, los productos que son productos intelectuales o productos digamos, de informes, de pronósticos, no tienen demasiados costos adicionales. Ajá. Lógico que una institución de este tipo principalmente sean sueldos. Ujú, ujú. Vuelvo a decir, desconozco en este momento de esos sueldos cuánto eran técnicos, cuánto eran personal de apoyo, etcétera, etcétera, que por ahí la opción podría haber sido una reorganización de estos Claro, institutos, sí, ¿cierto? sí, sí. Pero bueno, creo que es una decisión que hoy el Estado provincial quizás se ve obligado en un escenario fiscal diferente, digamos, en función de un contexto, digamos, fiscal nacional, digamos, que no tiene que ver con las circunstancias que dieron lugar al nacimiento de estas instituciones y a la evolución de estas instituciones. Claro, Vuelvo a insistir, mi pregunta es, ¿los buenos productos van a seguir estando disponibles? claro. Este personal calificado, ¿qué se va a hacer con ellos? Bueno, yo creo que esas son las preguntas que tendrá que responder el Estado provincial. Exacto. Y saber, bueno, porque dice que transfería 1.700 millones de pesos para el mantenimiento de estos institutos y bueno, no sé sinceramente si todo el producto que salía de ahí realmente vale la pena todo este gasto, no sé, la verdad cómo se puede evaluar eso, ¿no? Claro, yo creo que Antonio, yo creo que esa es una pregunta importantísima. Primero, que el Estado tiene la obligación de priorizar, Ujú. ¿cierto? Es decir, ¿dónde va a poner la plata? ¿La va a poner en estos institutos que benefician al sector privado, que quizás podría pagar parte de esos servicios, Claro, ¿cierto? Que es la pregunta, claro, frente a otros servicios como educación, salud, seguridad, ¿cierto? Que ujú, generalmente no los puede delegar el Estado. claro, El tema es, se podría hacer hasta un estudio, digamos, hay muchas técnicas, entre ellos la disposición a pagar, ¿cierto? El willingness to pay, ujú, que habría que ver si el sector privado valora de la misma manera en que yo lo estoy valorando. claro, Quizás si el sector privado que se ve beneficiado con esto no está dispuesto a pagar, ¿cierto? Aunque no lo haga finalmente, aunque se haga el estudio, bueno, entonces quizás el juicio de la valía de los productos no es tal, quizás es exagerada, y claro, entonces, o una combinación, ¿cierto? Como se hace hoy, digamos, un poco el modelo de la participación pública-privada, que en definitiva, por ejemplo, los peajes, ¿cierto? sí, Es un típico modelo de esto, es decir, bueno, a ver, voy a usar mal el término, pero si el sector privado estaría dispuesto a pagar el peaje para poder acceder a este tipo de información claro, o documentación o claro, asesoramiento. claro, claro, Y la otra cuestión es la superposición por ahí digamos, de tareas. En el caso del IDR, ¿cuáles son aquellas cosas que podría prestar el INTA ujú, directamente? claro, ¿Cierto? claro, Bueno, son todas esas las preguntas que, digamos, por ahí la eliminación lisa y llana no es la mejor solución,
sino por ahí una reorganización, un proceso un poquito más elaborado. Pero bueno, creo que son los tiempos que nos tocan vivir. Bueno, Raúl, ¿cómo le van a Natalia Arenas rápidamente y para cerrar el tema que me parece que ha dejado muchísimos títulos esta mañana, sobre todo también con esta lucha antigranizo que veníamos pensando tradicionalmente que de alguna manera servía? Las cuestiones de una administración pública, en este caso provincial, es administrar los recursos de una provincia e ir fusionando e ir dándole un rumbo en este proceso que van teniendo de evolución. Así que en eso vamos, ¿no? Administrar los recursos que tenemos, y si algo no funciona, evidentemente rearmarlo, reorganizarlo, y no poner un titular por ahí como que estamos todos de acuerdo con una desaparición de un organismo. La gente que vale, que se valora, seguramente se va a reubicar, ¿no, Raúl? Bueno, eso es lo que uno espera, ¿cierto? Yo creo que, en estos procesos de shock o gradualismo, ¿cierto? Creo que por ahí son títulos que tienen que analizarse, que detrás de esto hay personas y puede haber un proceso de transferencia de recursos valiosos, ¿cierto? Que puedan ser reutilizados en otros lugares. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para poner un ejemplo, los planes sociales, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que estas personas se reinserten en el mercado laboral? Bueno, tiene que haber un proceso de recapacitación, por ahí que convivan estos programas un tiempo con periodos de capacitación y aún de ingreso en el sector privado hasta que se puedan, tienen que ser procesos, claro, en el caso en que estén involucradas personas, por ahí los procesos tienen que ser, más graduales, aunque la decisión sea de shock, ¿cierto? El proceso, que involucra a personas tiene que ser, o debería ser, o podría ser, con otras consideraciones. Bueno, yo creo que, un proceso más complejo que simplemente eliminar una institución y reducir el gasto. Bien, Raúl, voy a aprovechar tu conocimiento para sacarte de este tema y llevarte a otro. Hoy se trata la ley bases y el paquete fiscal en el Congreso de la Nación para darle sanción definitiva, y estamos en un proceso que todavía estamos analizando números viejos de que si los sueldos le van ganando la inflación o no, si hay un repunte, si se tocó fondo en abril o no, si el dólar está atrasado, qué va a pasar si reducen el impuesto país. ¿Qué análisis haces de toda esta ensalada que te dice? Bueno, primero lo objetivo, en el sentido que yo creo que la ley bases y la reforma fiscal va a salir. O sea, yo creo que con más o menos matices, yo creo que sería muy difícil que no saliera. Exacto. Obviamente habrá que hacer el poroteo, como dicen por ahí, final, ¿cierto? Y ver qué sucede. Con respecto a la reforma fiscal, creo que es inevitable y beneficiosa. Yo creo que el tema es después cómo se maneja hacia adelante los mínimos de aporte, o los mínimos de tributación, que nosotros hemos vivido muchos procesos en los cuales estos mínimos han quedado congelados, y la inflación, como decía recién, han hecho que se termine cobrando impuesto a las ganancias en situaciones que es muy difícil establecer cuánto es ganancia para un trabajador. Claro. ¿Cierto? Entonces, ahí justamente por eso existen el mínimo no imponible, que se supone que es que toma en consideración en esto. Entonces yo creo que la clave de esto no es la restitución de la cuarta categoría, sino el mínimo imponible. Me parece que la clave está ahí. El otro tema, el de bienes personales, cierto que generalmente los buenos sistemas tributarios se basan más en los flujos que en los stocks, claro. ¿Cierto? Entonces, siempre es mejor recaer más en impuestos a la renta, en estos impuestos, que los impuestos a los bienes. Pero como hemos tenido tantas distorsiones en
en los sistemas impositivos, bueno, esto es un tema de debate y es un tema de progresividad que todo sistema impositivo tiene que tener. Y en cuanto a la ley bases, bueno, ahí hay un montón de, digamos, de aspectos más particulares que tienen que ver con la reforma previsional, ¿cierto? Sí. La pregunta es, aquello que fue eliminado en senadores, ¿se insistirá en diputados? Bueno, yo creo que ese es un tema importante desde lo económico primero, sí. Porque las jubilaciones tienen un peso muy grande en el lado fiscal, pero un poco lo que decíamos más temprano respecto a los ajustes institucionales, que detrás hay jubilados, y entonces, bueno, yo creo que en eso hay que ser muy criterioso y muy cuidadoso. Con respecto a la reforma laboral, no se ven aspectos demasiado complejos. Yo creo que es una reforma laboral light sí. Respecto a lo que se podría hacer. Y bueno, y podríamos analizar otros aspectos de la ley bases. Yo creo que lo importante es lo que va a venir después de la ley bases, en el sentido del rol que va a cumplir el Federico Sturzenegger en un eventual, digamos, proceso de transformación del Estado y de desregulación de la economía, que ahí nuevamente, por ahí uno puede estar de acuerdo en los títulos, pues hay que ver el contenido. Sin duda que hay que desregular una economía que es tremendamente burocrática, y por el otro lado decir, bueno, ¿cuáles son aquellos derechos legítimos que no deberían tocarse? Yo creo que esa es una discusión un poquito más profunda que se debe dar, y que ojalá se dé de una manera criteriosa, digamos, en el proceso que tenemos hacia adelante. Bien. Raúl, te agradecemos mucho el tiempo. Un abrazo muy grande. Gracias, Antonio y Natalia. Ha sido un gusto. Adiós, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Raúl Mercó, analista económico, y bueno, veremos qué pasa hoy. Títulos provinciales importantes. Sí, importantes. Las 9:03. Vamos a la tanda rápidamente, las noticias, y ya volvemos con el rugby. Atención. Te estás informando con la verdad. Estás escuchando M-News, El Observador Mendoza. La verdad al aire. Janina Latorre está acá. Entonces a mí eso me da vergüenza, porque el sindicalista es rico, el sindicalista viaja, va a Miami, es capitalista en el fondo, sí. Viven en mansiones. Un sindicalista de los camioneros tendría que ser otro camionero que viva como camionero y defiende los derechos de camioneros, no los Moyano, dueños de Independiente. 106.1 M-News, El Observador, Mendoza.